Mateo capítulo 26, vamos a estudiar la escritura en el capítulo 26, verso 36. ¿Lo tienen? Verso 36. Dice el título: Jesús ora en Getsemaní. Vamos, diga, Jesús oró. No Jesús lloró, Jesús oró. Jesús ora en Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba el alma del rey? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les dijo que hicieran? Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué los halló haciendo? Durmiendo. Hay dos tipos de adormecimiento: adormecimiento físico y adormecimiento espiritual. Jesús vino y halló a los discípulos durmiendo. Vamos, diga, a mí me va a hallar despierto. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿A quién le dijo? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mire qué poderoso, ¿no? Jesucristo, le pregunto, ¿está enfrentando un momento fácil, difícil o catastrófico en ese momento? ¿Ah? Mire qué tremendo. Jesucristo aquí se está preparando para la muerte. ¿Para qué? Se estaba preparando para la muerte. ¿Cuántos de ustedes están preparados para la muerte? Mire qué tremendo, me gusta ese silencio. Jesús se preparó para la muerte. Y nosotros los cristianos deberíamos de prepararnos para cuando se llegue ese día. No somos de la muerte, somos de la vida. Hay gente que dice, tiene un dicho, ¿no? Todos somos de la muerte. No, señor, yo no soy de la muerte, yo soy de Cristo. ¿Y usted? Usted también es de Cristo. Entonces, Jesucristo se va a preparar para la muerte. Está atravesando un momento catastrófico, un momento doloroso, un momento difícil, porque a él le toca en ese momento hacer algo que él no quiere hacer. Póngale atención a esto. Jesucristo
le corresponde en ese momento hacer algo que él no quiere hacer. ¿Quería morir Jesús? No. ¿Sabía que iba a morir? Sí. Pero Jesús no quiere morir. Pero mire qué tremendo. O sea, una cosa es morir, alguien que va a morir no de un infarto, alguien que va a morir de una muerte rápida. Pero la muerte de Jesús no iba a ser una muerte rápida. La muerte de Jesucristo, ¿sabe usted? Tenía que ser hasta que la última gota de sangre saliera de su cuerpo. Jesucristo tenía que estar en la cruz, colgado, y él iba a morir hasta que ya no le quedara una sola gota de sangre. Por eso es que dice la palabra del Señor que él dio su vida por nosotros, o sea, entregó su sangre por nosotros. Entonces Jesucristo expiró o murió hasta que salió la última gota de sangre. Por eso cuando el soldado romano, porque fue la iglesia romana quien mata a Jesús, por algunos pocos judíos, principalmente los líderes religiosos de aquel entonces, no fue el pueblo judío el que mató a Jesús, sino que fueron los religiosos judíos, los fariseos, los saduceos, todos los feos. Entonces, ellos, dice el original, a los de su mismo oficio vino y los de su mismo oficio no lo recibieron. La versión que a nosotros nos han vendido, ¿no? A lo suyo vino, y generalizan que es todo el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, originalmente lo que el rey dice, el apóstol Juan, a los de su mismo oficio vino. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Él era un rabino, maestro, rabí. Nicodemo lo reconoció, ¿no? Y le dice rabí, maestro, raboni. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un maestro, pero reconoce la maestría de Jesús y le dice rabí, ¿qué significa? Maestro. Ya estamos aprendiendo griego. Entonces, rabí le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer. Entonces, lo que la escritura está diciendo es, a los de su mismo oficio vino, pero los de su oficio no lo recibieron, porque el pueblo de Israel estaba siendo conducido por Roma en ese entonces, por los fariseos, los saduceos, que eran corruptos, que estaban vendidos ante César, a quien miraban como un dios. A César lo miraban como un dios. Por eso, ¿no? El saludo que ellos hacían, Ave César. Entonces, vaya poniéndome atención a esto. Cuando Jesucristo es entregado, ¿quiénes fueron los que dieron la orden o quiénes fueron los que lo juzgaron? Los del Sanedrín. Se lo llevaron al corrupto aquel de Herodes, el rey Herodes, y se llevan a Jesús y le dice, hey, júzgalo tú, porque Pilato, el romano, se quería lavar las manos, como siempre, ¿no? La religión siempre se lava las manos, que hacen las cosas y después, o más bien tiran la piedra y esconden la mano. Escuche bien esto, porque esto no es para preescolar. Entonces, el asunto es que los romanos, o más bien Pilato, ¿de dónde era Pilato? Era de Roma, por eso Pilato, ¿no? Se quiere lavar las manos, porque la esposa de Pilato era muy sabia y ella le dijo, hey, no tengas nada que ver con ese hombre justo. Anoche no dormí por causa de él. Y Pilato trató de librarse, ¿se acuerdan de eso? Que él lo mandó donde Herodes y se lo llevan a Herodes y Herodes comienza a hacer el show, a hacer el circo, y al final Herodes dice, no, este es un loco, llévenselo, yo no tengo nada, no quiero saber nada. Luego se lo llevan a Pilato y Pilato quiere dejarlo libre. Pero vienen los del Sanedrín, las autoridades eclesiásticas, los de la Santísima o los copetones. Ellos fueron quienes la gente tenía, ojo y oído con esto, la gente tenía el concepto que lo que decían los fariseos, los saduceos, los escribas y los maestros de la ley era sagrado, que ellos tenían la razón.
pero la gente no escudriñaba, la gente no investigaba si de verdad estos tenían la razón. Pero como ellos eran la autoridad, entonces la gente pensaba, si lo dice Anás, si lo dice Caifás, si lo dicen los grandes eruditos bíblicos, ha de ser cierto. Entonces el asunto es que todo el pueblo oían a Anás y a Caifás y lo seguía el pueblo. Ellos eran la autoridad eclesiástica de aquel entonces. Por eso cuando aparece Jesús, a Jesús no lo querían reconocer ellos. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo representaba una amenaza, porque no había ido al colegio fariseo, ni había ido al colegio saduceo, ni al colegio de ninguno de ellos. Entonces, vaya poniendo la atención a esto. La gente tenía el concepto que lo que decían los fariseos, lo que decían los saduceos, lo que decían los del Sanedrín, los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, para ellos lo que ellos decían era palabra de Dios. Ellos tenían el concepto, si lo dicen los fariseos, debe de ser cierto. Póngale mente a esto, que esto está bueno. Si lo dicen los fariseos, debe de ser cierto. Si lo dicen los saduceos, debe de ser cierto. Y yo he oído que tenían diferencias doctrinales, pero para la corrupción y para lo incorrecto, para contradecir el reino, se ponían de acuerdo los condenados. Para contradecir el reino. ¿Y sabe usted qué era lo que defendían? Lo que defendían los fariseos, los saduceos y toda esta gente fea. Ellos lo que defendían no era el reino. Ellos lo que defendían era su tradición. ¿Qué defendían? Su tradición. Ellos no defendían el reino, ellos defendían su tradición. Y Dios guarde que les tocaran su tradición. ¿Sabe ustedes que incluso a Jesús lo matan porque se metió con su tradición? Pero ellos defendían su tradición. Como dice el hermano Gonzalo, defendían sus intereses propios. No les interesaba el reino. Por eso, cuando Jesucristo los halló en el templo, ¿se acuerdan? Vendiendo vacas, vendiendo ovejas y todo, agarró las mesas y se las volcó. ¿Sabe usted de quién era esa mercadería? ¿De quién era todo eso que ellos estaban vendiendo? ¿Ah? De los fariseos. Era de ellos. Lo estaban vendiendo, se estaban lucrando. Imagínense de repente yo no trayéndome aquí, no sé, algo para vender a la iglesia y porque quiero cambiar la camioneta, hermanos, miren, quiero hacer una rifa, tengo un torito allí bonito y quiero que me apoyen, hermanos. ¿Y para qué quiere eso, pastor? Es que quiero cambiar la camioneta. No. Ellos defendían, lo que dice hermano Gonzalo, sus propios intereses, pero no quiero perder de vista esto. Ellos defendían su tradición. Y Jesucristo viene y se mete con su tradición. Jesús se lo echó de enemigo en el momento que se mete con su tradición. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces viene Jesús y les dice a ellos algo para empezar a tirarle fuego, leña al fuego. Y les dice a ellos: este pueblo de labios me honra. ¿Qué sigue? Que se me olvidó. Se lo saben, maravilloso. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Porque le estaban enseñando al pueblo, ¿qué cosa? Mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces el maestro aparece defendiendo a su pueblo. Si hay algo que el rey hace, es defender a su pueblo, no importa de quién, él va a defender a su pueblo. Yo me alegraría que el rey me defienda. Él lo defiende a usted. Pero ojo y oído, él les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué estaba recibiendo el pueblo? Mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Qué cosas son las doctrinas de los hombres? Razonamiento, reglas, fundamentos en la arena, cosas que dijo Pablo se terminan con el uso.
O sea, cosas que no tenían fundamento bíblico, que no tenían fundamento en la palabra. Entonces ellos estaban enseñándole al pueblo mandamientos y doctrinas de hombre. Entonces, ¿a dónde habían llevado el corazón del pueblo? Lejos de Dios. ¿A dónde habían llevado el corazón del pueblo? Lejos de Dios. Habían llevado el corazón lejos de Dios. Entonces Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el maestro, mira que ellos estaban enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. También Jesucristo les dijo a ellos: bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dijo él. Invalidan, hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, si para invalidar los mandamientos de Dios, o más bien, si hay una tradición que quiere invalidar los mandamientos de Dios, ¿a dónde va a llevar una tradición al pueblo de Dios? Ustedes son los mejores. Correcto. ¿Quién nos dijo eso? ¿A dónde lo va a llevar? Lejos de Dios. Las tradiciones van a llevar al pueblo lejos de Dios. ¿Por qué? Porque una tradición es algo que lo practica la abuela, la mamá, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y el aguanieto. Y es una herencia. Bien, y entonces va a venir una tradición. Pero ¿qué es lo que invalida una tradición? El mandamiento de Dios invalida. No tiene la tradición que invalidar los mandamientos. Los mandamientos tienen que invalidar la tradición. ¿Qué dije? Los mandamientos invalidan la tradición. La tradición no tiene por qué invalidar los mandamientos. Entonces, mis amados, ustedes lo mencionaron, una tradición no tiene fundamento. Entonces, ¿cómo fundamentar una tradición? ¿Cómo hacer creer que fundamentan una tradición? ¿Qué mandamiento? Ahora, un mandamiento de Dios, ¿cómo lo invalidamos? ¿Cómo? ¿Cómo usted invalida los mandamientos de Dios? Los mandamientos no se pueden invalidar. Y respetar sí, invalidar no. ¿Me estoy explicando? O sea, la gente puede y respetar los mandamientos, pero no los puede invalidar. O sea que un mandamiento va a seguir siendo vigente hoy, ayer, mañana y siempre. Los mandamientos van a estar allí. Pero ¿quién va a decidir si los cumple o los quebranta? El pueblo. Entonces el Maestro Jesús, cuando aparece, él sabe que viene a morir. ¿En manos de quién? ¿Ah? ¿En manos de quién? Jesucristo mismo dijo: es necesario que yo padezca en manos de los ancianos y de los fariseos. Entonces, a los de su mismo oficio vino y los de su mismo oficio no lo recibieron. Entonces, ¿cuál fue la mentira más grande que los fariseos, los saduceos, los escribas y los maestros de la ley? ¿Cuál fue la mentira más grande que ellos cometieron o que dijeron para hacerle creer al pueblo, como ellos estaban cegados por lo que ellos decían? O sea, ellos, como les digo, lo que decían los líderes era palabra de Dios y no había por qué contradecirla, porque si la dijo el líder, si la dijo el apóstol, si la dijo el pastor, usted no se quede con lo que dice el pastor. Usted tiene que ser como los de Berea, investigar, leer, escudriñar. El mismo maestro les dijo a ellos, ¿no? Escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación y ellas dan testimonio de mí. O sea, escudriñen. A ustedes les parece que mi palabra es palabra de Dios, pero no la escudriñan. Entonces por eso no entienden que yo soy el Hijo de Dios, enviado de Dios, les dijo Jesús.
No entendían: yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero como ellos no entendían mandamientos, dicen: ¿cómo nos va a dar a comer este su carne? ¿Cómo nos va a dar este a beber su sangre? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? Y miren el viejo Nicodemo, digo el maestro Nicodemo. Dice: ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Entonces, los mandamientos nos llevan a un nuevo nacimiento, nos llevan a ser una nueva criatura, nos llevan a invalidar toda tradición. Una tradición no nos va a llevar a la salvación. Un mandamiento, sí, cumplirlo nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Si me amáis, guardad mis tradiciones. ¿Ah? Si me amáis, guardad mis tradiciones. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué no incluyó en el mandamiento nuevo? Tantas cosas, ¿no? Pero vamos al punto. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: que Jesucristo aparece, pero por la tradición quieren llevar a Jesús, porque Él invalida, ¿no? Bien invalidáis el mandamiento por vuestra tradición. Entonces las tradiciones peligran que la gente incumpla los mandamientos, no que los quebrante, sino que los incumpla. Entonces, al punto que quiero llegar es que Jesucristo sabía lo que le esperaba, que Él tenía que morir. Pero cuando Jesús tiene que morir, Él se lleva a sus discípulos para enseñarles cómo debían de sobrellevar la muerte, cómo debían de sobrellevar los padecimientos, y ejemplo les dio. Pero mire qué tremendo esto, ¿no? Jesucristo sabía lo que venía. Él no quería morir. Pero mucha gente el día de hoy, en la actualidad, y esto va a ir en incremento lamentablemente, porque la misma Biblia dice que en los postreros días muchos tropezarán. Muchos tropezarán. Muchos serán engañados. En los postreros días muchos van a retroceder, van a apostatar de la fe. Muchos. Cuídese usted de no ser uno de esos muchos. Cuídese usted de no ser uno de esos muchos. ¿Cómo, pastor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para no ser de los muchos que van a ser engañados? Lo saben. Guardar los mandamientos. Pero para guardar los mandamientos, ¿qué tengo que hacer? Conocerlos, cumplirlos, para invalidar todo aquello que nos quiera separar del amor de Dios, y estar seguros que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es importante que nosotros conozcamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y por qué mucho pueblo de Dios no entra en la bendición y en el descanso de Dios y recibir la gracia, la protección y la bendición de Dios? Porque no conoce los mandamientos. Para conocer los mandamientos yo tengo que escudriñar su palabra, y lo que no me diga la palabra yo lo tengo que tener de largo. Lo tengo que tener de largo. Pero el punto es este: el pueblo tenía el concepto que lo que decían los líderes religiosos, eso era palabra de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si el pueblo le hubiera hecho caso a Anita cuando Jesús les dijo: escudriñen las escrituras? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo? No hubiesen sido mangoneados, ni hubiesen recibido la maldición o la profecía que el Señor dijo: tiempos vendrán. Yo les quise arrollar como la gallina arrolla a los pollitos, pero no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise arrollarte como la gallina arrolla a los pollitos, pero no quisiste?
tiempos vendrán, y comienza, ¿no?, a decirles cuando los van a llevar cautivos, cuando a los hijos se los van a matar a espada y van a ser dispersos. O sea, el Señor les dijo, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si el pueblo se hubiese detenido a escudriñar las Escrituras? Ellos hubieran dicho, ey, porque la Escritura en el Antiguo Testamento estaba comprobado que se iba a cumplir la profecía, que el Mesías tenía que padecer. En los Salmos decían que el Mesías tenía que padecer en manos de los religiosos. Pero si ellos hubieran escudriñado las Escrituras y no caer en la ignorancia de mucha iglesia, de mucho pueblo disque de Dios en la actualidad, porque mucha gente no leen Biblia, no leen la palabra de Dios, se mantienen pendientes de su Facebook, de su WhatsApp, de su Instagram, de su no sé qué más, de su TikTok, pero no escudriñan la palabra. Y por eso cuando no escudriñan la palabra se le hace fácil creer cualquier tontería. ¿Escucharon? Entonces, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, que me digan con la palabra de Dios. Si la Escritura a mí me dice que yo tengo que celebrar cualquier tradición, si yo no lo hago, yo estaría mal. Pero si la Escritura a mí no me dice que siga una tradición, yo no lo puedo hacer, porque estaría invalidando, estaría más bien irrespetando los mandamientos. Entonces, mis amados, ¿qué fue lo que hicieron estos líderes? Miren cómo llegó el pueblo a no darse cuenta que la Biblia decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Sabe usted que los judíos, Jesús nació y ninguno lo fue a visitar? Ningún judío le llevó regalos a Jesús. Ningún judío llegó a cantarle villancitos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno de los judíos? Fueron unos griegos los que vinieron desde lejos y llegaron y le preguntaron a Herodes. Y miren qué tremendo esto, mi gente. Le preguntan a Herodes y le dicen ellos: hemos venido a adorar al rey de los judíos. Y Herodes se puso miedoso. Pero ¿a quiénes le preguntó Herodes dónde había de nacer el niño? Mateo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya les he explicado que no eran magos, unos sabios, ¿no? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ojo y oído. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Y qué? Y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los copetones, ¿no?, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: ¿en dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vinieron al niño. ¿A dónde entraron? A la casa, no al pesebre. ¿A dónde entraron? A la casa.
Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresó a su tierra por otro camino. Ojo y oído. ¿Quién se dio cuenta del nacimiento del niño? Toda Jerusalén. ¿Y por qué no llegaron a adorar todos al niño? Ahora entiendo por qué nosotros tenemos que adorarlo ahora. Porque Jerusalén no lo quiso ir a adorar. Todo Jerusalén se dio cuenta del nacimiento y los líderes sabían dónde había nacido. Pero ¿por qué no convocaron al pueblo? ¿Por qué no convocaron al pueblo? Ya nació el Mesías en Belén. Vamos donde el Mesías. No, a ellos les interesaba más su muerte que su nacimiento. Los judíos. Va a nacer en Belén. Pero todo el mundo se dio cuenta. Pero ¿por qué no hubo una gran fiesta en honor al niño? ¿Por qué no fue todo Jerusalén? ¿Y qué dijo Herodes? Les preguntó, ¿no? ¿Dónde ha de nacer el niño? ¿Y sabían ellos dónde iban a nacer? ¿Por qué no se tomaron la delicadeza de ir todos a ver el gran acontecimiento que había ocurrido? ¿Por qué no fueron todos? Y mira que Herodes, hipócrita, Herodes dice: averigüen, indaguen bien, porque yo también voy a ir a adorarle. ¿Herodes iba a ir a adorar al niño? Herodes iba a ir a hacer carrera de cinta. ¿Saben qué es carrera de cinta, verdad? El día que matan a los patos y les cortan la cabeza, el día de San Juan. Pero ojo y oído, mis amados. ¿Por qué todo el pueblo no se sacudió y se conmovió que había nacido? ¿Por qué el padre, ojo y oído, por qué el padre no les dio a conocer a todo el pueblo que había nacido su hijo, pero les da a conocer a todo el pueblo que él va a morir? ¿Por qué el padre no? Ojo y oído, ¿no era importante el nacimiento de Jesús? ¿No era importante? Vamos, sin miedo. ¿Era o no era importante el nacimiento? Pero merecía ser celebrado y aplaudir el nacimiento. ¿Por qué el padre no les convocó al pueblo? ¿Por qué? Mire qué interesante. Es que allí Jesús todavía no había cumplido, todavía no había demostrado la tentación del desierto, todavía no había demostrado que iba a morir, porque Jesús nació como todo un ser humano. Jesús nació con toda la corrupción del mundo, porque Él venía a morir por todo el mundo. Entonces Jesús nació como una persona común y corriente, pero Jesús todavía no merecía ser glorificado. El Padre glorifica a Jesucristo hasta después de la muerte, porque Jesús creció. Jesucristo, ¿sabe usted qué hacía Jesús Jesús conocía la ley, era instruido por José y María y conocía la ley y todo el asunto. Pero Jesucristo hasta los 30 años fue el carpintero de Nazaret. A los 30 años es cuando él ya tenía que demostrar si iba o no a guardar los mandamientos. Esto los tradicionales no lo van a entender. Espero que usted sí. Jesucristo todavía, el Padre no lo glorifica. La sangre de el Padre todavía no lo glorifica, porque Jesús es un hombre común y corriente allí, hasta que ya el Rey Jesucristo es bautizado. Hasta entonces, es más, no hizo, esto está poderoso y póngame atención. Jesús no hizo un solo milagro antes de los 30 años.
Por ahí dicen los católicos que sí, que él, que en una ocasión iba Jesús con una hulera y que no, que alguien mató un pájaro y que Jesús vino y agarró el pajarito y lo resucitó y que todo el mundo, wow, Jesús. Hay varias historias que Jesucristo hizo, que cuando iba corriéndose de los judíos, Jesús, yo no sé si a usted le contaron esas historias, que Jesús iba corriendo de los judíos, que le pidió agua a unas indias en un pozo. Y que como no le dieron agua, ahora ellas solo beben agua hasta en invierno. Que la ceiba es grandota, porque la ceiba, Jesús le dijo, ábrete que me vienen siguiendo. Y la ceiba le dijo, no, me voy a ver fea. ¿Alguien oyó esas historias? Hermano Ramón puede ser mi testigo. Dice el que sí. Ya estaba asustado yo. O sea, nos contaban esas historias. Cuentos de Camino Real. Pero esas historias nos contaban. Nos decían que si nos íbamos a bañar el viernes de Semana Zángana, porque de santa no tiene nada, que si íbamos a bañarse, las mujeres se convertían en sirenas. Pero mi gente, la Biblia no es fábula. La Biblia no es historieta. Entonces, con esas historietas así, muestran, y yo le voy a decir algo, aquí está hablando el Espíritu Santo, porque esto yo no lo sabía. Y Jesús no hizo ni un milagro. Wow, qué privilegiados son ustedes. Esto otros no lo saben. Y la gloria es de Dios. Y no soy yo, es el Espíritu Santo. Mi gente, Jesús no hizo ni un solo milagro antes de los 30 años. Y si no, lea Juan, que dice, este primer milagro hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro. Convirtió el agua en vino. Pero antes de los 30 años, cuando Jesucristo volvió a recibir su cuerpo glorificado, primero Jesucristo recibe al Espíritu Santo, porque ni siquiera había venido sobre él hasta que es bautizado. ¿Se acuerdan que cuando es bautizado vino el Espíritu Santo sobre él? Se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Pero ¿por qué del niño no se escucha tanta celebridad? Ah, no, pero ahora sí hay que hacerle celebridad al niño. ¿Y sabe qué es lo más desgraciado y más terrible y espantoso de esto? Que ni siquiera es al niño de la Biblia, ni siquiera es a Jesús el de la Biblia. Porque la simbología que rodea todo este asunto no tiene nada que ver con el niño Jesús. Porque al niño Jesús no llegó todo el pueblo, no concurrió todo el pueblo, no hubo comedera, no. Pastor, ¿es malo comer? Sí. No es que es malo comer. Pero el asunto, mi gente, es que no nos vengan con cuentos de que hay que celebrar. O sea, ¿sabe usted cuál es la justificación, hermano Gonzalo? Y todos acá. ¿Sabe usted cuál es la justificación para decir que hay que celebrar el nacimiento? ¿Alguien sabe cuál es la justificación? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué lo celebran? Porque es una fecha, dicen ellos. Este es el cuento, ¿no? Porque es una fecha para reunirse en familia, para aprovechar y reunirse en familia, para comer juntos. Es una fecha para compartir en familia, para comer, para reunirse y reflexionar. Y ellos dicen, y no importa en qué fecha haya nacido, lo importante es que nació y lo vamos a celebrar. Y le dicen a uno, ¿acaso usted no se alegra de que nació? Pero el 25, en diciembre. ¿Y por qué nos quieren vender la imagen de un árbol, de luces, estrellas y cánticos que no fueron elevados al niño recién nacido? Pero vamos al punto que lo que a mí me da celo y me molesta es que quieran venderle al pueblo una tradición como algo sagrado,
como algo bíblico, como algo venerable, como algo respetable. Y si usted no se une a la tradición, usted es religioso, usted es fariseo, usted es hipócrita, usted es legalista y usted es cualquier cosa, ¿no? Lo que ellos dicen, pero usted no es nada de eso. Usted es un hijo y hija de Dios. Entonces, si usted no se une a la tradición, usted es el raro, usted es el fariseo. Usted, no, pero cuando a usted le digan que es un religioso, usted dígale no. Los religiosos eran los fariseos y los fariseos fueron los que lo mataron. Gente, ¿me estoy explicando? Entonces el punto es este. A mí me interesa educarlo a usted. Hijo de hombre, y soy profeta de Dios y mi deber es, hijo de hombre, te escuchen o no te escuchen, tú háblales y amonéstalos de mi parte. Pero cuando venga lo que yo les dije que iba a suceder, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Si yo dijera al impío, ciertamente morirá. Si tú no lo amonestares, ciertamente el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares, el impío morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. O sea, que hay gente que ha estado en ministerio de fuego, que está en ministerio de fuego y que estuvo en ministerio de fuego, que aquí fue amonestado, que sin duda va a tener sentencia de aquello que recibió, aunque esté en otro lugar, que ahora practique lo que aquí se le enseñó que no había que practicar. O sea, sabrán que lo que Dios dice, porque esto no es locura. Y yo lo dije, anduve en el canal de televisión y lo he dicho en Facebook también y lo he puesto en las redes sociales y lo he dicho, que si hay algún pastor o alguien que venga y se siente conmigo y me convenza que hay que celebrar la tradición de la Navidad, y hasta el día de hoy ninguno, ni va a venir ninguno. Ellos no son tontos, religiosos y fariseos sí son, pero a ellos no les conviene que con Biblia en mano usted les diga Nicolaíta. Entonces, mis amados, en Jerusalén no hubo tal fiesta de celebración del niño, pero Él nos dio un mandamiento y Él dijo a sus discípulos, los reunió la última noche antes de ser crucificado, los reunió a todos y les dijo, tomó pan y vino y les dijo, les estableció, les ordenó y les dijo Él que hicieran eso todas las veces en memoria de Él. Comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. El Señor no estableció, ni siquiera nos dejó la fecha exacta, pero la fecha exacta de su muerte sí está plasmada en la historia y en la palabra. ¿Por qué vamos nosotros a unirnos a una tradición del mundo y celebrar una fiesta que no es bíblica, que no es judía? Porque los judíos no celebran Navidad, ¿sabía usted? No. Porque para ellos, se los he dicho, el nacimiento no es importante. Pero vamos al punto de esto. ¿Qué va a suceder, mi gente, con aquellos que no escudriñan, con aquellos que no leen la palabra, que no se instruyen en la palabra? ¿Qué va a suceder cuando venga el maestro por su iglesia y halle al pueblo guardando mandamientos y doctrinas de hombre? ¿Qué va a suceder? ¿Usted ya meditó? ¿Qué va a suceder? Explíqueme usted. Tal vez ellos no están adulterando, fornicando, bebiendo guaro. Tal vez ellos no están, los disque cristianos, no, el mundo ya sabemos lo que hace. Pero los que son cristianos tal vez no están adulterando, fornicando ni haciendo nada de eso, pero están guardando mandamientos, tradiciones y doctrinas de hombre. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga? ¿Usted cree que el Señor se va a llevar gente que le quiere ir a corromper el cielo?
Si sacó al diablo del cielo, ¿será que lo va a volver a meter allá? El Señor fue claro cuando dijo: guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Él, de Jesús, los mandamientos. Entonces, mis amados, no podemos nosotros caer en el jueguito. Yo no sé si usted va a permanecer aquí hasta que Cristo venga en esta iglesia, o si usted va a ir a pastorear otra iglesia de Ministerio de Fuego, o usted va a ir a parar a una de las tantas donde se le permite hacer lo que usted quiera. Pero lo verdaderamente apostólico y profético, señores y señoras, damas y caballeros, niños y niñas, lo verdaderamente apostólico y profético derriba lo babilónico y quiebra las tradiciones. A usted que le puedan decir religioso, legalista, fariseo, tradicional, lo que sea, pero si a usted no lo convencen con la palabra, usted manténgase firme y fiel, porque dice la Escritura que bienaventurados los que guardan y oyen las palabras de esta profecía.